Ayer en la mañana el gobierno sorprendió a todos diciendo que ahora el cambio de medidores, ¿se acuerda usted de este tema que ha sido tan polémico? Va a ser voluntario. Nosotros ya tenemos a Manuel José Osandón, senador RN aquí en el estudio, y también hemos invitado a Pablo Vidal, que es diputado también RD, que nos acompaña. Evolución Democrática. Sí, presidente además de la comisión investigadora, así que qué mejor que Pablo también nos pueda contar más. Yo tengo una pregunta al tiro, Pablo, para ir al hueso. ¿Qué pasa si esta medida ahora va a ser voluntaria? Si es que yo tengo el medidor antiguo y el medidor me falla, ¿estoy obligado a poner el medidor inteligente, el medidor nuevo? En primer lugar, muchas gracias. Sí, este es un tema que yo creo que es la típica buena idea mal implementada. ¿Ya? Acá se mezclaron varias cosas. Hay una ley que es la que se aprobó en enero del 2018 que tenía un objetivo bastante loable, que era que las personas que perdieron su casa en el terremoto de Coquimbo el año 2014, cuando perdieron también los medidores, no se los cobraran de nuevo para poder reconstruir sus casas, que se hicieran cargo las distribuidoras, que son las responsables de entregar el servicio. Ese era el objetivo de la ley. Pero en paralelo, la Comisión Nacional de Energía había generado una norma técnica que habilitaba la posibilidad del recambio tecnológico hacia los medidores inteligentes. Dos políticas públicas distintas que se cruzan y se implementan de manera uniforme, que no tenían nada que ver la una con la otra y generan toda esta confusión. Porque, por ejemplo, el objetivo de la ley era que si tú tenías un medidor malo te pusieran uno bueno. No que fuera un medidor inteligente. Pero una de las cosas que hizo esa ley fue establecer que los empalmes y los medidores que antes eran responsabilidad de las personas que eran propietarias o las empresas lo entregaban en arriendo, ahora en responsabilidad exclusiva de las empresas. Si tu medidor se echa a perder, hoy día a partir de la ley nueva, es la empresa distribuidora la que está obligada a repararlo o a reemplazarlo sin costo para ti. Perfecto. Eso es lo que establece la ley. Claro. Por lo tanto, hay una serie de cosas buenas que se establecen ahí, pero que a través de esta mala información, esta mala implementación errática, y acá hay que decirlo, que parte con el gobierno de la presidenta de Chile y se termina a implementar durante el último año, es lo que termina desinformando a la gente. Los medidores inteligentes no son los malos de la película en esta historia. Acá el problema es quienes están asumiendo los costos son los usuarios. Y eso es algo que hay que remediar y por eso también valoramos los anuncios de ayer y podemos comentarlo. Ahora, igual, pero en el fondo, ¿estaríamos pagando igual los medidores? Es que esa yo creo que es la principal desinformación que se le ha hecho a la gente. Acá se le ha dicho, entre muchas, señora, no, hay diputados que votaron esa ley. Yo no era diputado cuando se ocurrió, el senador sí era senador en ese momento, pero yo no. Hay diputados que votaron esa ley que le han dicho a la gente, oiga, no deje que le cambien el medidor para que no le cobren. Eso es mentira. Los medidores eléctricos no te lo cobran a ti si es que te lo cambian. Porque la tarifa eléctrica está fijada por la Comisión Nacional de Energía. Y en septiembre del año pasado, 2018, la tarifa eléctrica se reajustó y subió considerando, entre otras cosas, el recambio de casi 2 millones de medidores en Chile. Yo no tengo claro si sea una solo desinformación o hay algo más aquí en esta comunicación equívoca, porque todo esto parte, para mí, la raíz de este problema parte por un comunicado que hace él en diciembre del año 2017. Entre octubre y diciembre mandó una carta diciendo que este proceso era gratuito. Y lo subieron a sus redes. Exactamente. Partiendo ahí esa es la madre de la desinformación. Y posteriormente ha habido un montón de problemas comunicacionales donde no se ha entregado la información correcta. Por ejemplo, respecto a el valor real que va a tener este proceso, con respecto a la forma en que se va a prorratear. Todas estas cosas nacen después de que uno pide las explicaciones, pero debieran de naturaleza ser anteriores a estas circunstancias. Y hoy día nos enfrentamos a una problemática. La planteaba una, por ejemplo, José Miguel. Ya, si a mí, por ejemplo, me cambiaron ya el medidor y yo me entero que ahora es voluntario y quiero volver al antiguo, ¿puedo hacerlo? Claro, por ejemplo, lo que decía él, si se me echa a perder y me quieren cambiar uno nuevo, ¿voy a poder optar por uno análogo también o no? ¿De qué manera, por ejemplo, si yo conservo el antiguo, puedo evitar que me prorrateen el costo de todos los demás, esos 500 pesos, 200 pesos más que va a aumentar la cuenta? Creo que son materias súper importantes. Y acá puedes quedar con los dos, son por ejemplo. Irresponsabilidad de las empresas de distribución eléctrica el entregar esta información y nuevamente no lo han hecho. Exacto, lo que tú dices es verdad. Ese informativo que decía este recambio es gratuito es impreciso. En estricto rigor, lo que eso debería garantizar es que nadie pueda llegar a la casa del vecino o la vecina y decirle, le vengo a cambiar el medidor, págueme 90.000 pesos. Claro. Eso es completamente ilegal, si ocurre, denúncielo, porque no puede ser. Pero no es gratuito. Y el presidente Piñera lo dijo con una sinceridad sorprendente. En mi opinión, que él dijo, el usuario paga todo. Cuando el presidente Piñera dijo eso, dijo la verdad. Porque el servicio eléctrico, finalmente, lo que hacen las empresas distribuidoras es que cargan todos sus costos de su operación, de su mantención, de los servicios de emergencia, de los cables, todo, a la tarifa. Eso lo calcula la Comisión Nacional de Energía, que es la que fija los precios de la energía y se lo cobran a las personas. El punto es, estos medidores que tenían que ver con un recambio tecnológico a propósito de un cambio en el sistema de distribución eléctrica que todavía no ha ocurrido. Es un proyecto de ley que el gobierno recién va a ingresar a finales de este año. Ahí uno podría decir, ahí se van a ver quizás los beneficios de los medidores inteligentes. Hoy día
No. O sea, lo que tú estás diciendo es que son dos cosas distintas que se mezclaron. Ahora, me gustaría preguntarle al senador, ¿usted cree, senador, que acá hubo un problema grande comunicacional? Porque efectivamente primero se sale diciendo que este costo ya estaba asumido, que se había asumido en septiembre del año pasado, y después sale el presidente Piñera diciendo que el costo lo van a asumir los usuarios. Entonces ahí se genera, diría yo, la gran confusión y a partir de eso ya el tema se desata. Bueno, lo que ha dicho el diputado es cierto, pero el tema es mucho más profundo que eso, porque cuando el presidente da una respuesta que yo creo que no debería haber dado, y no debería haber dado porque es la esencia de los negocios, ¿sí? Todo cuando tú vas a comprar algo, te van a cargar todo. Entonces, el diputado dijo algo muy claro, en la tarifa hoy día están cobrados los medidores, todos lo estamos pagando, todos, inteligentes o tontos, todos. Eso, hablemos las cosas. Y lo que hay que entender aquí es otra cosa, es que esto fue un decreto que de esas cosas que se hacen en la democracia mal hecha, digamos, es que el último día el ministro Rebolledo lo metió a la Contraloría. ¿Y por qué yo fui tan duro con la ministra de mi gobierno? Porque ella lo retiró y lo presentó idénticamente igual 6 meses después. Por lo tanto, se hizo responsable de un mal decreto. Yo lo que he planteado en el gobierno es que aquí hay que hacer una ley de distribución nueva. La ley tiene 40 años. Usted pidió la salida a la ministra, ¿no? ¿Qué? Usted pidió la salida a la ministra. Dije, es que yo di un ejemplo. Estábamos hablando de que todos piden cambios de gabinete, cuestión, y yo dije, miren, yo creo que eso tiene que hacerlo el presidente. Si yo fuera presidente, no haría un cambio de gabinete, sino que cambiaría a una ministra, porque el error de este decreto le ha hecho un daño inmenso a la imagen del presidente en forma injusta, porque esto fue un error de la ministra y no del presidente. Y es claro, entonces cuando yo digo, ¿qué tiene que tener a mi juicio? ¿Qué conceptos tiene que tener una nueva ley? Primero, una cosa que parece muy extraña es que competencia. Hoy día no existe competencia, hoy día estamos obligados al que nos tocó, ¿no es cierto? Y hay concesiones. En los países modernos, los cables y todo lo que hay afuera es una empresa de infraestructura que lleva la electricidad afuera de tu casa y otro te la distribuye. Y tú podrías cambiarte, pues. Por otro lado, ¿por qué no pueden haber en el futuro tarifas diferenciadas? ¿Por qué eso me va a hacer a mí que, por ejemplo, me ducho a cierta hora sabiendo que o lavo la ropa a cierta hora porque la tarifa es más barata? Eso lo pueden hacer grandes empresas. Hoy día es fijo y te hacen zumbar. Por otro lado, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando todos los autos sean eléctricos, por ejemplo? ¿Vas a enchufar el auto a cierta hora? Bueno, entonces esta cuestión de modernizarnos como parche, hemos visto hartos parches hoy día, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con parche? Parche en que no tomamos el problema integral. Algo dijo el diputado. ¿Cómo se calculan las tarifas? Porque estas son tarifas reguladas, no es que a la empresa. Hay una empresa modelo, una empresa ficticia. Y esa es la que tenemos que cambiar. Esa es la que tenemos que modernizar. Y también terminar con la opacidad del sistema. ¿Por qué? Porque resulta que muchas de las empresas distribuidoras tienen empresas relacionadas que le dan servicios. Y ellos presentan todos sus gastos y ahí se calcula. Y por supuesto que los servicios son súper caros, porque la utilidad va por el lado y hace que me suban la tarifa. Entonces, cuando... Un segundo. Sí, Pablo, que tú estabas ahí moviendo la hay un cabeza. tema que es tremendamente complicado, porque acá estamos diciendo que el proyecto completo, que dura 7 años, reemplazaría en total 6 millones de medidores. La empresa más grande del sistema de distribución eléctrica en Chile es Enel. Y Enel le compra los medidores a una empresa que es de Enel. Se la están comprando ellos mismos. Entonces, no solo le están transfiriendo todo el costo de este recambio tecnológico a los usuarios, sino que además hay una capitalización por parte de la empresa de muchos millones de dólares que están pasando la plata de un bolsillo al otro. Diputado. Entonces, se suma a esta opacidad que señala...